Hola Martín, hola Miriam, Buen muy buenos día. días. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por ¿Qué tomarse estos tal? Por minutos para favor. hablar con nosotros. Bueno, yo en la introducción trataba más o menos, uno que toca de oído, de comentarle un poco a la gente de qué estamos hablando cuando nos referimos a una patología como el ACV, ¿no? El accidente cerebrovascular. Doctor, ¿cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a este tema? Primero, entender que es una patología que es frecuente, no es Ujú. una rareza. Un ataque Mm. cerebrovascular tiene una incidencia que se encuentra un poquito por debajo del infarto cardíaco. Y el infarto cardíaco es una patología frecuente y conocida por todos. Eh, Uno de los problemas más importantes en esta patología es el desconocimiento poblacional. Mm. Entonces eso hace que muchas veces la consulta sea muy lenta o muy tarde. Y al ser una patología tiempo dependiente, eso es un elemento fundamental, ¿no? Claro, claro. Cuando se refiere a tiempo dependiente significa que hay que actuar rápido. Exactamente, está dentro de lo que son las patologías en donde actuar de manera más temprana o muy temprana impacta muchísimo en la mortalidad y en las secuelas que pueda dejar la patología. Claro, claro. A ver, para que hablemos más o menos, ¿cuál es el lapso de tiempo de actuación en la que sí o sí, para tratar de evitar secuelas que sean graves, hay que proceder en hacer el diagnóstico y el tratamiento? La consulta, no es que exista un límite de tiempo, pero la consulta debe ser inmediata. Ujú. Ante la mínima sospecha, aun cuando sean cuadros un poco leves, no debemos esperar al día siguiente, no es una patología que debamos sacar un turno en un consultorio y esperar ese turno, o ir a dormirnos o tomar una pastilla para bajar la Ujú. presión con el objetivo de ver qué pasa después, sino que la consulta debe ser en ese momento, Claro, eh, inmediato. claro. O sea, ¿cuál es el síntoma que nos debe alertar de decir me voy al médico ante cualquier tipo de eventualidad? Un ataque cerebrovascular Sí. siempre lo tenemos que pensar ante todo cuadro neurológico que se instala súbitamente. Los síntomas van a depender del territorio cerebral afectado, Mm. pero la mayoría de las personas consultan por la pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo, sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, de instalación súbita, Ujú. pérdida o disminución de sensibilidad también en alguna parte del cuerpo, también de instalación súbita, un trastorno del lenguaje, en el sentido que una persona no puede expresar lo que quiere decir o no puede entender lo que se le está diciendo, Sí. o tiene un lenguaje como muy trabado. Todas esas cosas nos tienen que hacer pensar que puede haber un ataque cerebrovascular. No quiere decir que lo sea, pero sí que debemos tenerlo muy presente de entrada. Claro. Doctor, ¿tiene alguna relación el ACV con, por ejemplo, otras patologías como la migraña? Por ejemplo, ¿hay algún vínculo? Existe un vínculo, Mm. no es un vínculo muy claro ni muy fuerte, no es algo que sea frecuente en las personas que tienen migraña. Migraña es una patología muy frecuente, afecta Mm. más o menos al 12% de la población, pero en muy raros casos una persona con migraña va a tener un ACV asociado a su migraña. Sí existe una asociación estadística, pero muy leve. Ujú. Claro, claro. Bueno, son cuestiones como para tener en cuenta, ¿no? Porque usted me corrige si me equivoco, pero, por ejemplo, un dolor fuerte de cabeza que aparece de manera repentina también puede ser un síntoma. Exactamente, un Mm. dolor de cabeza que aparece súbitamente y es muy intenso también nos podría hacer pensar en un ataque cerebrovascular. Claro. ¿Por qué lo trae a colación? Digo, porque quizás una persona que sufre de migraña y que frecuentemente tiene dolor de cabeza quizás tiende a ignorar ese síntoma, ¿no? Exactamente. Por eso siempre pensamos que cuando ese dolor de cabeza es diferente a un dolor anterior, por más que aún lo más probable que sea su migraña, debemos tenerlo en cuenta porque podría ser otra patología. Claro, claro. Tema medicamento, doctor, recién mencionó, hay gente que va, se toma la pastilla de presión, se acuesta y dice, es normal, mañana me va a pasar. Y usted vio que en las redes sociales hay de todo, ¿no? Están los gurúes de absolutamente todo que dicen tener la cura o el tratamiento para todo y en su vida estudiaron. Y que te dicen, tomate, en su momento decían, tomate una aspirineta, ¿no? Que era por la marca, después te decían, tomate tal producto. ¿Hay Sí. algo de base científica para decir que hay determinados medicamentos que pueden prevenir una ACV? Una cosa es la prevención, y en la prevención, por supuesto, es muy importante el tratamiento de la hipertensión crónica, de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, todas esas cosas para evitar que ocurra un ataque cerebrovascular. Ujú. Ahora, en el momento que uno tiene síntomas, por más que sean síntomas menores, no debemos tomar ninguna medicación. En primer lugar, porque no sabemos bien a qué patología corresponde de inicio, porque puede ser un ataque cerebrovascular
de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Y, por ejemplo, el uso de aspirina en ese contexto, en el caso de un ACV hemorrágico, puede ser un problema. Entonces, en principio, no tomar nada cuando uno tiene síntomas y consultar inmediatamente. Tampoco bajar la presión arterial, porque cuando pasa un ACV, habitualmente sube la presión arterial con el objetivo de mantener un flujo sanguíneo más estable, lo cual en ese momento conviene tener la presión arterial un poquito alta, obviamente dentro de valores que nosotros los manejamos en la internación. Claro. Pero lo mejor es no tomar nada, ningún medicamento, porque incluso puede ser peor. Claro, claro. Doctor, al principio de la conversación, lo primero que nos definió es que era una enfermedad bastante frecuente, un poco menos que el infarto, pero que más o menos rondaba por allí. La consulta tiene que ver, obviamente, con esta cargo de una unidad especializada al respecto. ¿Vienen aumentando las consultas o las intervenciones que tienen por este tipo de patologías? La cantidad de pacientes que recibimos anualmente más o menos es estable, entre 800 y 900 casos por año. Eso no hemos visto variación. Sí, lo que hemos visto variación es el incremento en población joven, que es una tendencia que viene desde hace muchos años, no es algo reciente, pero y esto viene reflejado en todo el mundo, probablemente por la mayor cantidad de exposición a factores de riesgos cardiovasculares en población más joven también. Claro. Pero en cuestiones de números absolutos, más o menos se mantiene estable. Claro. Los hábitos de estar prendido, por ejemplo, al celular, a aparatos electrónicos, que obviamente nos vuelven más sedentarios, ¿tiene algo que ver con ese aumento? Tiene algo que ver, por supuesto, por el hecho del sedentarismo y la falta de actividad física, y eso es un factor de riesgo muy importante para todas las patologías vasculares, no solamente el ataque cerebrovascular, también el infarto cardíaco, así que sí tiene una asociación. No es que las pantallas o la luz de las pantallas nos pueda hacer mal o desencadenar un ataque cerebrovascular, pero sí esa conducta de vida sedentaria se asocia fuertemente a las patologías vasculares en general. Doctor, se señala un poco de qué es lo que sufrió en estos últimos días ya Alejandra, y dan, por supuesto, una serie de palabras que por ahí tratamos de entender de qué se trata. Shock con hipoxemia severa, consecuencia de una embolia pulmonar masiva que desencadena en un paro cardiorrespiratorio refractario. Sí, bueno, los pacientes que son están gravemente enfermos en terapia intensiva, hay muchas cosas que pueden pasar, muchas complicaciones en diferentes momentos y con diferentes gravedades. Una de las que son muy frecuentes, habituales, es el desarrollo de trombos en las venas de las piernas, cuando están mucho tiempo quietos los pacientes, los cuales en algún momento podrían llegar a desprenderse y viajar por el torrente sanguíneo e impactar en pulmón. Y cuando eso pasa, se produce una dificultad en el intercambio gaseoso entre el pulmón y el aire respirado, lo cual lleva a una hipoxemia severa, que es la falta de oxígeno en sangre, e incluso puede llegar a la muerte, como en este caso. Claro. Bueno, la verdad que ha sido un caso realmente muy lamentable, doctor. Muy lamentable, exactamente. Sí. Una persona muy joven, aparte atleta, deportista, ¿no? Con una fortaleza física y mental importante. Pero ahí uno no lo puede entender, sí, ¿no? Los ataques cerebrovasculares generalmente pasan en mayores de 60, 65 años, pero también pasan en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes. Por supuesto, ya apuntando a otro tipo de causas, no la causa habitual de la persona más adulta, pero sí hay que tener en cuenta otros diagnósticos que pueden haberlo producido. Doctor, como para cerrar, recomendaciones para la gente que está en su casa, que está escuchando, que quizás está como nosotros, conmovidos y alertas por lo que le ocurrió a la exboxeadora. Bueno, actividad física, alimentación saludable, tratar de no evitar niveles altos de estrés y obviamente un buen descanso. Sí, por supuesto, y además controlar los factores de riesgo cardiovasculares, conocernos si somos hipertensos o no, si somos diabéticos o no, porque son patologías silenciosas en las cuales no producen síntomas. No esperemos tener dolor de cabeza para pensar que podamos ser hipertensos. Entonces, si no sabemos que somos hipertensos, jamás nos vamos a tratar, corregir, y eso durante mucho tiempo va dañando las arterias y el corazón, y en algún momento tiene este tipo de consecuencias. Bien. Así que debemos conocernos si somos hipertensos o no, diabéticos o no, si tenemos patologías en las arterias carótidas. Todas estas cosas se hacen en los chequeos médicos habituales anualmente y permiten disminuir marcadamente la probabilidad de que uno pueda llegar a tener un ataque cerebrovascular. Claro. De hecho, nosotros
Antiguamente le decíamos accidente cerebrovascular, pero actualmente sabemos que es una patología francamente evitable. Si nos conocemos y hacemos controles médicos, evitaríamos el 85% de los casos. Por lo tanto, tiene un gran impacto la prevención primaria. Ahora, cuando un ACV ocurre, ya los tiempos son muy cortos y muy probable quede alguna secuela, pero lo importante es que la secuela sea lo más chica posible. Claro. Doctor, justo lo escuchaba que mencionaba, ¿no?, el tema de los controles. Digo, si uno va y se hace un chequeo y le sale colesterol muy alto, triglicéridos muy alto, glucemia muy alta, obviamente continuar con todo lo que es el diagnóstico, ¿no? Porque muchos que van se quedan con ese primer diagnóstico y dicen, bueno, ya va a bajar, ¿no? Es lo que pensamos todos. O yo soy así. No, uno no es normalmente hipertenso, no es normalmente diabético, no es normalmente con colesterol alto. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablábamos con Jerónimo Collo, jefe de unidad de ACV del Hospital Padilla.